me hace una breve descripción por ahí de alguna de las políticas. ¿Cuál les llamó la atención? La política fiscal es la que administra como los ingresos y gastos del sector público. Muy bien, muy bien. Si es para efectos de esa parte política que de pronto nos gusta, nos interesa, nos duele, nos atañe mucho porque pues nosotros pagamos impuestos los que simplemente estamos aportando a ese erario público, pues también nos encanta que esos recursos se estén destinando de una manera óptima. Entonces, claro que sí, cuando ustedes me hablan de política fiscal, me están hablando de ese erario público donde simplemente se está analizando los ingresos que tiene, los ingresos que está teniendo la nación y en qué se están invirtiendo. Regularmente, para darles dar unos ejemplos, pues muy interesante cuando en Buenas noches. esos, buenas noches, bienvenido, Peiro. Eh, Resulta que muy interesante cuando esas sociedades que los impuestos que recaudan gastan supremamente bien, se nota de la sociedad, se nota en la educación, en la salud, en las vías, en el ingreso per cápita, en el PIB del país, en el desarrollo, en la competitividad, en una cantidad de cosas. Entonces, es supremamente importante el análisis de esa parte de política fiscal. ¿Cuál era otra política por ahí que estábamos hablando? Profe, política monetaria me parece muy importante, Muy bien, muy eh, bien. pues por su principal función, la intervención en la economía. Excelente, excelente. Es como en el negocio del día a día que movemos en todos los mercados prácticamente. Muy bien, Jessica, muchas gracias. Resulta que esa política monetaria y también eh, me gusta mucho a mí la política monetaria porque simplemente esa es la que nos habla del dinero, cuál es el poder adquisitivo que tenemos, cuál es la capacidad de compra, cómo es la comparación que tenemos nosotros frente a otras monedas, si nos conviene importar, exportar, si nuestra moneda es confiable, es competitiva, si es llamativa para los inversionistas, si se deben subir tasas de interés, se deben bajar, cómo es que simplemente utilizando unas herramientas que tiene la política monetaria, se entra a defender la capacidad de pago de las personas, a defender, pues digámoslo así, el precio de la canasta familiar que a todos nos interesa, eh, se entra a defender las empresas locales. Es una política que es supremamente importante. Yo creo que si hay alguna pregunta por ahí, yo quiero que la hagan de una vez, pero allá dentro de 8 días que tenemos un parcial, hago preguntas de esas políticas. Resulta que, ¿quién me ayuda a hacer memoria cuáles son las herramientas de la política monetaria? Esas ya las hemos visto ampliamente. La tasa de intermediación. Muy No. bien. ¿Sí? Sí, porque la tasa de intermediación está directamente relacionada con la tasa de intervención. Entonces, simplemente, si el Banco de la República decide aumentar o disminuir la tasa de intervención, inmediatamente debe ver reflejado en la tasa de intermediación. ¿Cuál es la tasa de Profe, intermediación? la tasa de intervención depende de la tasa de intermediación, que esa es la que manejan los bancos, Sí, ¿sí? señora, sí, señora. Ok. O sea, el comportamiento que tenga la tasa de intervención, pues se ve reflejado como en la tasa de intermediación. Si esa tasa de intervención sube, inmediatamente los bancos comerciales lo que hacen es también subir la tasa. Es como si nosotros vendiéramos, por decir algo, pan, y el día que nos aumenten el precio de la harina y de los huevos, pues inmediatamente tenemos que subir el precio del pan.
Entonces, eso es lo que tienen que hacer los bancos comerciales. En el momento que el Banco de la República les sube a ellos la tasa de intervención, ellos inmediatamente tienen que subir la tasa de intermediación y nosotros terminamos pagando ese aumento. ¿Quiénes somos nosotros? Las personas y las empresas. Muy bien, entonces, claro que sí, las tasas ahí, la tasa de interés es, pues se llama que es la herramienta principal que tiene el Banco de la República para el manejo de la política monetaria. ¿Qué otra herramienta se acuerdan allí? Ninguna otra. ¿No se acuerdan de una que se llama el encaje bancario o coeficiente de caja? Yo sé que sí se acuerdan. ¿Qué significa ese coeficiente de caja? Es un porcentaje que estipulan los bancos. Muy bien, excelente. A Lo ver, establece el Banco de la República. Sí, el porcentaje que el Banco de la República permite a las entidades financieras colocar en el mercado, muy bien. según el flujo que haya de efectivo. Muy bien, excelente. Simplemente el Banco de la República estipula, regularmente lo hace cada 10 días, muchas veces lo deja hasta 6 meses, 7 meses sin modificarlo, pero cuando ve la necesidad de modificarlo, eh, los bancos se sienten mucho. Los bancos es, es como dijéramos aquí, ah, en palabras muy coloquiales, es como un golpe bajo porque simplemente le están diciendo a los bancos, el dinero que les entre a ustedes cada día, al otro día no pueden salir a trabajar con él. Tienen que dejar un porcentaje en la bóveda, en la caja fuerte. Entonces, simplemente a los bancos no les gusta. Y algunos de ustedes podrían decirme, y eso es fácil de vigilarlo. Pues realmente el Banco de la República tiene el, el mecanismo para identificar eso. Tiene el mecanismo para identificar. Y simplemente en una entrevista que hacían hace unos 2 o 3 años a un banco que sancionaron por no cumplir este reglamento del encaje bancario, simplemente lo que decían los abogados y el gerente del mismo banco, era que preferían pagar la multa que dejar sus recursos como quietos en la caja fuerte. O sea que era menos oneroso la multa que les cobraban que lo que ellos ganaban sacando el dinero a producir. Entonces simplemente fue como un mal ejemplo allí porque ya de ahí para acá los otros bancos, si lo pueden hacer, lo hacen. Si no lo quieren hacer, pues pagan la multa y no es tan alta. Entonces simplemente fue algo como paradójico que sucedió allí. Entonces el encaje bancario también es una herramienta poderosa. Recuérdese que entre más, digamos, entre más mal esté manejada la economía en el país, ese encaje bancario comienza a subir. Por decir algo, si se dispara mucho el flujo de dinero en el país por X o Y motivo, algunos de ellos podrían decir que es el narcotráfico. No quiere decir que el narcotráfico figure en algún renglón en el PIB o en alguna parte, pero se tiene que tener en cuenta y se tiene que contabilizar. ¿Y por qué se tiene que contabilizar? Simplemente porque es dinero que entra y es dinero que se filtra, es dinero que se lava y es dinero que permanentemente está permeando la economía nacional y algunos podrían de pensar que eso no es tan dañino, pero simplemente, muchachos, es muy dañino. Rompe la textura económica, industrial y de comercio del país. Y sobre todo, si nosotros somos asalariados y nos ganamos un sueldo fijo, ese fenómeno del narcotráfico nos hace mucho daño, nos hace mucho daño, pero pues no vamos a hablar hoy de ese tema que es bastante extenso, simplemente se regula y se tiene que tener en cuenta para ver como la economía subterránea. ¿Por qué la economía subterránea? Porque simplemente eso no se declara, no se paga impuestos, no se cobra IVA, nada de eso, simplemente no se sabe cuánto salió, cuánto entró, cuánta droga salió del país y cuánto entró y cuánto se quedó afuera o cuánto se está permeando en la industria colombiana
Eso queda como en los registros ocultos del país, pero también han buscado mecanismos para contabilizarlo y se contabiliza. Y en este momento es un flagelo supremamente delicado. Simplemente, por decirlo así, muchachos, si lo comparamos con México, un país con un alto nivel de narcotráfico hace que las diferencias sean más marcadas. Se pierde la ilusión del largo plazo, se pierde la ilusión a estudiar. Únicamente se busca conseguir dinero ya a costa de muchas cosas. Entonces eso genera violencia, eso genera desplazamiento, eso genera masacres, eso genera una cantidad de cosas muy delicadas. México lo está viviendo. eh, Nuestro país pasó de hace unos pocos años de tener 40.000 hectáreas sembradas en coca, que pues relativamente son muchas, a pasar a tener 260.000 hectáreas cultivadas en coca. ¿Por qué? Por unos acontecimientos económicos que se dieron por allá hace unos años atrás. Más adelante los analizamos también. Muy bien, chicos, ya hablamos de lo que es la política fiscal, la política monetaria. ¿Alguien me dice algo? Bueno, el Banco de la República también tiene unos mecanismos muy efectivos. Simplemente él se da cuenta cuánto dinero está circulando y con qué velocidad se mueve el dinero, con qué velocidad se mueve ese eje en el país, y eso es importante medir. Otra cosa que le hace daño al país, volviendo a tocar estos temas de economía subterránea, es la plata que se deja quieta. Esa plata que se deja quieta casi que hace daño a la economía. Resulta, chicos, que eh, chicos, perdón, yo apago unos micrófonos por aquí. Diego, te apago el micrófono. Cuando vaya a preguntar, lo prendes. Profe, no es que me estaba conectando, qué pena. Diego, es que tienes como dos conexiones a la vez. Estás conectado doble. Ya, listo. Chicos, resulta que, es decir, algo, el dinero que se queda simplemente guardado es, podríamos decirlo, que dañino económicamente. ¿Por qué? Vamos a decirlo de la siguiente manera. Nuestros ahorros, el arca pues de ahorros de nosotros 17, suma, por decir algo, 100 millones de pesos. Nosotros obtenemos 100 millones de pesos. Mucho cuidado con esta comparación que les voy a hacer. Resulta que si nosotros decimos esos 100 millones, ¿para qué los llevamos al banco? No los llevamos al banco porque es que el banco simplemente cuando lo vamos a retirar nos van a cobrar el 4 por mil, nos van a cobrar cuota de manejo de la tarjeta, que si retiramos de otra ciudad, y una cantidad de cosas. Entonces simplemente no lo llevemos al banco porque tampoco genera mucho interés. Más bien dejémoslo guardado en la casa bajo el colchón. Entonces, en ese momento de que no se lleva esa plata al banco, esa plata la guardo en la casa, o si es de esa economía subterránea, simplemente la entierran por allá en el monte. Entonces esa plata se queda quieta y esa plata no está generando movimiento económico, o sea que no está generando crecimiento. Esa plata no está haciendo nada, simplemente se quedó estancada en un momento dado. Cosa muy diferente que nosotros digamos, llevemos esos millones de pesos al banco. Puede que el interés no sea mucho, puede que me cobren el 4 por mil cuando retire, puede que me cobren el cobro del manejo de tarjeta, pero muchachos, cuando nosotros llevemos esos 100 millones de pesos, el banco casi que se desespera por prestar esa plata, porque necesita tomar esos 100 millones de pesos, prestarlos a un interés más alto para pagarnos a nosotros el interés que nos prometieron, y el banco también ganar dinero.
Entonces, cuando el banco coge esos 100 millones de pesos que nosotros llevamos, se lo presta a la señora que tiene un negocio de arepas, se lo presta a alguien que quiere comprarse un carro de 30 millones, se lo presta a Profe, montar una empresa, señora. y cuando uno no lo lleva al banco y más bien presta la plata por fuera, Ah, bueno, la estás trabajando y esa que estás prestando, pues está generando algún tipo de movimiento económico, que puede ser, tú la estás prestando a alguien para que se compre una moto, o para que compre mercado, o para que o compre la ropa. puede uno prestar, para que cierta persona invierta en su negocio, en su empresa. Muy bien, en ese, También en se este puede meter caso, ese. pues en ese caso simplemente estás trabajando la plata y no le está haciendo daño a la economía. El daño es si lo dejas en la casa guardado sin que tenga movimiento, porque no se está generando ningún tipo de riqueza con ella. Lo que pasa allí es que mucha gente también toma el dinero y lo presta, pero muchas veces no tiene el cuidado. Los que ya vieron por allá matemática financiera conmigo, que yo simplemente les digo a ustedes, muchachos, les voy a prestar plata a un interés bajito, les voy a prestar digamos algo, al 3% mensual. Profe, buenas noches, qué pena la hora. Buenas noches, bienvenido. Pero para eso también están las garantías. Sí, Una hipoteca puede ser sí, también. pero pon cuidado con lo que te voy a decir. Resulta que simplemente les voy a decir a ustedes que les voy a prestar al 3% o hasta el 2.5% mensual. Entonces, ahí hay una garantía, como me lo dice Luisa, y entonces esa garantía puede ser un cheque, una letra, un pagaré o algún documento que diga que yo les preste X cantidad de dinero a ustedes. Mucho cuidado porque este ejercicio se los coloco yo por ahí en matemática financiera. No sé si ustedes vieron matemática financiera conmigo los ciclos anteriores, donde, muchachos, yo por hacer ese tipo de movimiento, mucho cuidado. Ustedes me dicen si algo, una letra, un pagaré o un recibo. Y resulta, Luisa, tienes el micrófono abierto. Profe, sí, es que le quiero hacer una pregunta. Ah, cuéntame, Luisa. Profe, porque la economía, bueno, o los bancos o quien correspondan no han podido, digamos, como intervenir o mitigar, digamos, en este caso, esos tipos de préstamos que son pagadiarios o esos gota a gotas, porque pues no sé si eso le hace daño a la economía o al contrario, pues no sé si antes ayuda a que ese dinero se mueva o porque eso no ha sido como intervenido. Muy bien, Luisa, gracias por la pregunta. Para allá iba. Excelente la Ah, ok. pregunta. Excelente la pregunta, Luis. Resulta que, como les venía diciendo, ese negocio que yo de prestarles plata a ustedes al 2.5 puede que a ustedes no les parezca muy costoso. Muchachos, si llevamos ese 2.5 a, a la tasa anual, pues simplemente, si es una tasa nominal, vamos a multiplicar 2.5 por 12. Eso nos da por ahí muy cercano a un 28%, pero eso sería una tasa nominal. Si eso lo convertimos en una tasa efectiva, nos da por encima de un 29%. ¿Y qué significa que esté por encima de un 29%? Significa que les estoy cobrando a ustedes una tasa de usura. Les estoy cobrando sobre la tasa de usura. ¿Y qué sucede si ustedes me firman un cheque? Yo les presté a cada uno de ustedes 16 o 17, 10 millones de pesos. Y les dije, bueno, tenga 10 millones de pesos, me van a pagar el 2% y fírmeme esta letra. Y pues cualquiera de ustedes o todos ustedes simplemente se van directamente al abogado y les dicen, vea, yo le recibí a Jimmy 10 millones de pesos, pero él me está cobrando el 2.5% y eso está por encima de la tasa de usura. Entonces yo simplemente, el abogado le dice, eso está muy bien, simplemente usted no está obligado a pagarle esa plata porque él está delinquiendo. Y lo otro es que si él quiere poner problema o quiere llevar esto al abogado, el que se va para la cárcel es Jimmy por estar cobrando una tasa de usura superior. Entonces, miren cómo es delicado y por eso es que cuando hablo por allá del pagadiario o del gota a gota, esa gente no maneja ni abogados, ni maneja demandas,
sino que maneja las situaciones por la fuerza. Lo que me, señora, Disculpa, de pronto complementando lo que dice la compañera, porque los bancos no han podido eliminar ese tipo de negocios clandestinos, pues de lo de los gota a gotas y eso, lo que pasa es que el acceso a los créditos no es para cualquier persona, entonces muchas personas se tienen que ver sometidas pues a aceptar estos negocios porque no van a ser aceptados por una entidad, por, ya sea por reportes en centrales de riesgo, porque no les da la capacidad de pago, porque deben mucho dinero en otras partes, porque su salario no alcanza para que le hagan un estudio y le presten la cantidad que necesita. Entonces las personas, hay mucho porcentaje de la población que está sometido a aceptar este dinero tan costoso y ese es el negocio de los gota a gotas, pues. exactamente, muchas gracias, Jessica. Esa es la triste realidad que vivimos en el diario. Simplemente una persona que vaya a ir a una entidad bancaria a pedir un monto de dinero, puede ser hasta un monto de dinero bajo, el banco le va a decir no, no le podemos prestar porque no tiene el historial, no tiene con qué responder, no tiene el fiador, no tiene como la capacidad de pago. Entonces resulta que por eso tienen que recurrir a ese tipo de préstamos. Mucho cuidado. Eh, si les voy a hacer este tipo de comparación, muchachos, si es difícil llevar un negocio adelante con una tasa de banco, una tasa bancaria que es una tasa relativamente baja, no se pasa de la tasa de usura. Si nos vamos a un pagadiario o a un gota a gota que se llama, a pagar 3, 4 y 5 veces esa tasa que cobra el banco, es supremamente delicado. Si yo quiero hacer un préstamo de esos porque simplemente voy a poner un negocio de comida rápida, pues yo diría que tengo un alto porcentaje en que no va a salir adelante el negocio, porque simplemente lo que produzca lo va a llevar el cobro de esa cantidad de dinero. Entonces, la recomendación ahí, los que de pronto no han visto todavía matemática financiera conmigo, es que ese tipo de créditos no lo podemos tomar. Es supremamente delicado y ellos no manejan la cosa ni legal, ni reportan a nadie en data crédito. Ellos manejan la cosa a la fuerza, es mucho más complicado. Entonces, ese modelo es bastante fuerte. Por lo que preguntaba Luisa, es una buena pregunta. La gobernación el año pasado, el año antepasado, ha venido trabajando con eso y ha hecho hasta unas alianzas con algunos bancos. Se me escapan ahorita cuáles fueron los bancos que dijeron, no, queremos llegar a prestarle a las personas 100, 200, 500, 1 millón de pesos con mucha facilidad para que ellos puedan colocar su negocio o inyectarle algo de plata a su negocio, o si no tienen una necesidad, pues les queda algo fácil cobrándoles una tasa simplemente eh, tipo banco. Pero no ha sido fácil, no ha sido fácil, es bastante complicado, se ha vuelto como cultural, entonces ha sido como un tema duro de tratar, pero, perdón, eh, los bancos a veces desconfían, yo diría, que más de lo necesario de las personas. Simplemente un economista se ganó un premio Nobel por allá y simplemente lo que quiso generar, un modelo que quiso generar, y póngame cuidado con esto que me parece muy llamativo, era el Banco de la Mujer. Pero pues de eso hay en Colombia y se ha hablado mucho, pero no, era por allá en un país africano y ese sí era estrictamente para prestarle únicamente a las mujeres. Si un hombre iba a prestar, no, él no podía prestar, le prestaban a las mujeres porque simplemente había un modelo que decía que las mujeres eran más responsables, se esforzaban más por quedar bien, querían seguir adelante y volver a pedir un crédito más alto. Y fue un modelo que fue muy exitoso por allá en unos países africanos. Es más, todavía se sigue llevando a cabo y eso le costó al hombre que ganarse un premio Nobel en economía. Entonces, es un modelo supremamente interesante. Por aquí también hubo un modelo parecido, se llamaba parecido,
le prestaban a hombres y mujeres y a todos los pequeños empresarios, pero las condiciones también eran un poquito más altas que la de los bancos. A veces hay cositas que están disfrazadas en los bancos para que no figure como tasas, pero sí hay cositas que no todos lo hacen porque son muy vigilados y más no lo necesitan, pero algunos implementan cosas como costo de papelería, estudio de crédito, eh, cosas de ese tipo. Entonces, simplemente para no pasarlos como a interés, porque estarían pasando el, el índice de usura allí. Listo, muchachos. Ustedes muy bien con esa parte, muy bien a Luisa con la pregunta que hizo. Qué bueno que pudiéramos nosotros por ahí sacar un modelo o hacer un semillero de investigación donde podamos decir qué es lo que pasa con ese crédito informal. Es tan difícil que es muy difícil, es tan difícil que es imposible llevar a cabo una medición de cuánta gente o cuánta plata hay prestada, por decir algo, en el Quindío. Es imposible llevarlo a cabo porque no son simplemente empresas constituidas, es simplemente algo que se hace directamente y no se registra. Para mí lo llamaría también como economía subterránea. Y simplemente cuando de pronto no tenemos la percepción de intereses, muchachos, yo les voy a decir este modelo a ustedes, así facilito. Les voy a prestar, eh, digamos, algo que me hace cercano, les voy a prestar 100.000 pesos. Y ustedes me van a pagar 30 cuotas de 4.000 pesos. Para que ustedes digan, uy, pero está muy barato, ¿cómo así que Jimmy nos da 100.000 pesos y yo le pago 30 cuotas de 4.000 pesos? Pues 4.000 por 30, eso da 120.000. No, Jimmy está cobrando apenas el 20%. Tienen el 20% en un mes. Si multiplicamos ese 20% por los 12 meses del año, ¿cuánto suma esa tasa de interés? Sabiendo que es bastante lejano a la tasa de usura. Lo otro es que si hacemos la operación así, está mal hecha. Esa persona no me está cobrando un 20%, esa persona me está cobrando más de un 50%. ¿Saben por qué? Porque simplemente si me va a cobrar el 20%, me tiene que dejar los 100.000 pesos que yo los trabaje todo el mes y al mes yo le devuelva los 100 más los 20.000 pesos. Pero no es real, porque él al otro día viene y me cobra 4.000. O sea que yo ya no tengo 100.000 para trabajar el mes, ya tengo solamente 96. Y si han pasado 10 días, ni siquiera medio mes, han pasado 10 días, ya me ha cobrado 40.000. Ya no estoy utilizando 100.000, solamente estoy utilizando 60.000 pesos. O sea que no es como tan fácil de discernir allí esa tasa de interés. Muchas personas dirán, no, pues apenas estoy pagando el 20%. Mentiras, que están pagando más del 50%. Más adelante hacemos por allá un ejercicio de eso. Pero, muchachos, quiero que hagamos un ejercicio matemático. Ah, bueno, pero antes de eso se me escapó una política. ¿Cuál era esa? Profe. Política ambiental. La política de medio ambiente. Muy bien. La política ambiental o la política de medio ambiente está tomando mucha fuerza en la actualidad. Están comenzando a tomar medidas y decirle a los empresarios, bueno, usted está ganando mucho dinero, usted está generando empleo, claro que sí, está pagando impuestos, pero mucho cuidado, ¿a costa de qué? Ese impacto ambiental, ese daño que le está haciendo usted al medio ambiente, y si lo está haciendo al medio ambiente, o lo está haciendo a nosotros mismos, ¿cómo lo está pagando? ¿Cómo lo está mitigando? Entonces ya han comenzado a ver regulaciones mucho más estrictas, donde se analice esa parte de la parte ambiental. Hay algo que se llama ahorita eh, contabilidad tridimensional, que simplemente es un tema nuevo y nació por acá del Quindío, un profesor de la Universidad del Quindío, y simplemente por hablar de estos temas, el tipo ya no le queda tiempo para estar en el país.
lo llaman de toda Sudamérica, lo llaman de Europa, lo llaman de Norteamérica, para que les vaya a explicar de qué es eso, cómo podemos medir el impacto, podemos medir las ganancias o cómo le podemos cargar impuestos o costos a una persona que esté simplemente deteriorando el medio ambiente. Entonces, es Profe, algo bien interesante, señora. leía yo un artículo sobre el túnel de la línea que para ellos poder aprobar la licencia ambiental debían aportar el 1% del gasto total para la intervención del medio ambiente. Eso es una cantidad de dinero que es distribuida entre CRQ y la del Tolima. Es cierto, Pero pues es, la plática se perdió. es cierto, pero resulta que ese 1% yo creo que no es tan significativo para lo que realmente pasó. Y me parece más bien algo significativo. También leí algo del túnel de la línea y solamente tuvo un sobrecosto de 500%. Y eso sí me parece, pues, supremamente delicado que en nuestro país siga sucediendo eso. Pues vamos liderando. Hay ahí un datico que lo están mostrando ahorita en las revistas, donde un túnel, el de nosotros es como de 5,5 kilómetros. Un túnel que se hizo por allá en otro país. Transoceánico europeo que Es, conectaba a Inglaterra con Francia. exactamente. ¿Y cuántos kilómetros? .4, algo así. No, creo que 5,4 el de nosotros. El de ellos creo que 50 kilómetros. Sí, el 55.4 kilómetros. Porque ellos es 10 veces más largo. Y aparte de eso, no era romper una montaña ahí. El de ellos era pasar por debajo del océano. Y simplemente es para que, pues, que miremos allí. Lo que me llamó la atención de esa comparación es lo siguiente. eh, Ellos cumplieron con el plazo pactado para la construcción del túnel. Eh, el sobrecosto de ellos fue cero. O sea que si dijeron que ese túnel valía, por decir algo, $1 millón, eso costó $1 millón. Tuvieron que respetar. Simplemente, aquí sí decían que valía $1 millón, o sea que ahí no se puede hablar de millones, sino de billones. Si valía $1 millón, por decir algo, no valió $1 millón, valió 5 veces más. Y entonces son cosas que nos dejan ahí como pensando varias cositas. Estamos muy felices, muy orgullosos y tenemos que irlo a estrenar, a conocer. Estoy loco por ir a darme un paseo por allá y pagar ese peaje, pero simplemente cuando hay comparaciones nos queda como un sinsabor ahí, porque simplemente es un túnel que no sé, creo que de velocidad máxima 40 o 60 kilómetros por hora, mientras que el que hicieron por allá y no tuvo sobrecosto, ese es más difícil porque es por debajo del océano y una cantidad de cosas 10 veces más largo. Ese sí está como para 140 kilómetros por hora y ese sí es en doble sentido. Este es solamente en un sentido. Entonces yo me hago la pregunta, el día que hagamos el otro túnel para colocar el otro sentido, entonces nos cuesta otro dineral, se nos aumenta mucho la deuda externa allí. Entonces, pero qué rico, tenemos que irlo a conocer. Miren, si programamos apenas pase esto de la cuarentena y la pandemia y todo eso, una salida académica por allá para ir a comer tamal a Cajamarca. No sé si les gustaría. Sí, profe, está muy Claro, chévere. profe, claro, muy chévere. Apenas pase esto, programamos una salida académica y nos vamos por allá. Chicos, hoy ando un poquito como afónico, lo pueden notar. Yo quiero que hagamos un ejercicio matemático. Bueno, esas tres políticas son bien interesantes. Una que se me quedó por fuera o algo fue la política cambiaria. Y esa también es el encargado del Banco de la República. ¿Qué tiene que ver la política cambiaria? Es la cantidad de pesos que tenemos que dar por una moneda extranjera. Y el Banco de la República tiene que preocuparse mucho de que la moneda local, o sea, en este caso la moneda nuestra, sea competitiva, o sea, que pueda generar confianza a largo plazo. Entonces resulta que, ¿qué se hace? El Banco de la República tiene en sus arcas
tiene en sus arcas altos volúmenes de moneda extranjera, de divisas, tiene dólares, tiene euros, las monedas más trabajadas con las que más negociamos los colombianos. Cuando eh, simplemente el Banco de la República ve que el precio del dólar está subiendo, dice, hay poquitos dólares en el mercado, como cuando hay cosecha de algo en el país. Entonces, como hay poquito, ¿qué hace el Banco de la República? Sale y vende dólares. Entonces, al inyectar dólares en el mercado, el precio que pasa vuelve y baja. ¿Y qué pasa si ve que el precio del dólar está, está simplemente teniendo un comportamiento contrario? Va y saca dólares del mercado. ¿Cómo saca dólares del mercado? ¿Cómo creen ustedes que el Banco de la República puede sacar dólares del mercado? Por una compra de títulos, no. Una Muy compra bien. de títulos. En la compra de divisas, profe, no. Sí, por compra de divisas diría yo más bien. Los títulos, y pues si son comprados en moneda extranjera, también. Pero claro que sí. Simplemente el Banco de la República tiene que hacer negociaciones con las casas de cambio y con los bancos. Los bancos negocian dólares y divisas Eso permanentemente. sería, profe, cuando se hacen exportaciones, ¿cierto? No, simplemente cuando se hacen o aumentan o disminuyen las exportaciones, eso hace que haya más o menos dólares en la economía. Pero Ah, entonces ya. ahí no se ha hecho nada. Si se estamos vendiendo mucho petróleo, mucho café, flores, carbón, níquel y todo eso, pues están llegando muchos dólares, o está llegando mucho turista, o, o hay algún fenómeno especial, pues está llegando mucho dólar al país. Y entonces en ese momento que hay tanto dólar en el país, comienza a bajar el precio del dólar. Pues el Banco de la República tiene que decir, no puedo dejar que baje tanto el precio del dólar porque se me van a quebrar o los importadores o los exportadores. ¿Ustedes creen que cuando baja el precio del dólar, quién se perjudica, muchachos? ¿Los importadores o los exportadores? Pues, profe, ¿Bien? los exportadores. ¿Qué se perjudican los Exportadores. ¿Ah? Denme la razón allí por Los importadores porque tienen que vender más barato. Por ejemplo, nosotros que estamos en lo de la panela, digamos, cuando, cuando se va a exportar, pues pierde uno plata cuando está alto o porque bajito. cuando está bajito. Pues no pierde, pero sí tiene uno que dar mucho más barata la Bien. panela. Exactamente, o sea que eso se ve simplemente no como un precio en la divisa, sino que nos está afectando directamente los precios de nosotros. Hagamos el ejemplo siguiente, muchachos. Nosotros estamos trayendo tela del exterior y un metro de tela nos está costando, por decir algo, $1. Y el dólar está costando, por decir algo, 3.500 pesos. Pero si en un momento dado ya nos dicen el dólar ya no está a 3.500 pesos, ya está a 4.000 pesos, pues nosotros tenemos que entrar a pagar los mismos 4.000 pesos, perdón, 4.000 pesos por el mismo metro de tela. O sea que simplemente se nos encarecieron los, los productos por estar importando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que poner cuidado con ello. Los que están exportando, los que están vendiendo para afuera, pues simplemente tienen una negociación, por ejemplo, con Estados Unidos y les dice, yo les voy a comprar a ustedes la docena de flores, por decir cualquier cosa, a $1. Entonces, perfecto, pues estamos vendiendo la docena de rosas a 3.500 pesos. Pero si aumentó el precio del dólar, pues aquí cuando me lleguen esos dólares, me va a representar de que ya no estoy vendiendo la docena de dólares a 3.500 pesos, sino que la estoy vendiendo a 4.000 pesos. Y para efectos, estoy haciendo la negociación por el mismo dólar. Entonces, hay unos fenómenos allí bastante particulares que el Banco de la República tiene que tener como la estabilidad para que no se quiebren ni los importadores ni los exportadores. Tiene que haber como un equilibrio ahí. ¿Que se mueve la tasa de cambio? Sí se mueve,
porque resulta que hay algo que se llama tasa de cambio fija. Esa tasa de cambio la han aplicado varios países y es muy peligroso mantener una tasa de cambio fija. Es una tasa de cambio fija. Decirles yo a ustedes o decirles el gobierno a ustedes, hagan negociaciones, compren, vendan, vayan a pasear y tranquilos que todo el año va a estar el dólar a 3.500 pesos. Yo se los aseguro, ni va a subir ni va a bajar. Entonces la gente hace una cantidad de proyecciones, hace negociaciones y hace una cantidad de cosas. Pero eso tiene consecuencias delicadas, sobre todo porque nos ata a que situaciones negativas en el exterior también nos conlleve a situaciones negativas. Siempre se ve reflejado así, pero, pero es más radical cuando no tenemos esa flexibilidad. Cuando tenemos la flexibilidad de ir cambiando la tasa de cambio, ir moviendo más dinero, una cantidad de cosas, pues uno maneja que se incentiven más los importadores o más los exportadores, o entrar casi que a frenar la economía en un momento dado para que el daño no sea muy colateral y lleve como el efecto dominó, tumbe otras economías que estén ligadas a ello. Entonces, ese es un tema también bastante interesante que quiero que lo tengan en cuenta de la política cambiaria, donde el Banco de la República tiene que preocuparse porque la moneda sea estable frente a las monedas extranjeras, que no es estable siempre. Por ejemplo, el dólar aquí nuestro siempre se dispara o baja de precio, pero si el Banco de la República no existiera o no hiciera la tarea, esos cambios serían, por decir algo, hoy está el dólar a 4.000 pesos y mañana amanece a 200 pesos. Eso sería catastrófico, muchas empresas se quebrarían, perderíamos credibilidad en el exterior, nadie invertiría en este país, no había negocios a largo plazo, sería muy complicado. Aquí sucede que a veces comienzan a subir y en los últimos años vimos efectos de que subían hasta de 50, 60, 70, 100 pesos en un día y es bastante preocupante, pero le da tiempo a la gente como para que tome alternativas. Muy bien, muchachos. Entonces, muchas gracias por el recuento ahí. La próxima tutorial les voy a preguntar sobre políticas fiscales, monetarias, cambiarias y ambientales. Resulta que por aquí les traía un cuadrito para que hagamos unos numeritos. Simplemente les he hablado mucho y en macroeconomía se tiene que hablar mucho de un indicador que es muy importante y es el indicador de eh, la inflación. La inflación es algo que ya les he dicho, es el impuesto de los pobres, es la pérdida de poder adquisitivo, es el aumento generalizado de los precios, es, bueno, es algo negativo si no se sabe llevar bien a cabo. Algo para no repetirlo, claro que por ahí en el examen se me estaban confundiendo con algo. ¿Cuál es la meta de inflación a largo plazo para Colombia? Esa pregunta las he hecho. Profe, esa fue la que usted dijo de 3%. 331.000. No. Ahí fue donde se me confundieron, muchachos. 3%. El PIB, 3%. el PIB es 331.000 millones de dólares. Ese es el PIB, o sea, todos los productos y servicios que se producen en la economía colombiana en un año. Pero pues ya es más, ya es menos, pero después ya tiene un crecimiento más leve. Cuando hablo de la inflación, es el aumento generalizado que han tenido los precios cada año o que tienen cada año. Y la meta que le pidieron al Banco de la República es que esa inflación mantenga en un 3% anual. Como es supremamente difícil manejar esa tasa así tan estricta, entonces lo que dieron es, le vamos a dar un rango entre el 2 y el 4. O sea que si la saca en 3%, perfecto. Pero si queda la inflación entre el 2 o el 4%, también está bien. Pero no deje que se salga de ahí. Ni menos, porque ya comenzaría a darse deflación, ni más, porque ya una inflación alta es bastante delicada. Entonces, muchachos, cuando les hablo yo a ustedes de inflación a largo plazo para Colombia es el 3%, el 3%. O sea, que ustedes no pierdan poder adquisitivo más allá de un 3% anual. Entonces, mucho cuidado con ello. ¿Y por Profe, qué, señora?
Y en ese momento que está el menos 15,7%, ¿qué? O sea, está por debajo, No te según el escuché, Dilma. DANE. En este momento, ¿qué? En ese momento está en menos 15,7% según el DANE. Sí, eh, Hay pero, que, pero no creo tan alto, pues Dilma. no sé, estaba mirando la página del DANE, profe, ahí Sí, aparece. lo que pasa es que ellos manejan unos comportamientos a veces diarios, a veces quincenales, a veces mensuales, pero el que más nos interesa es el anual. Y por ende, pues, si queremos ver periodos más pequeños que también nos sirvan a nosotros como de referencia, es el trimestral. Porque si ya comenzamos a ver periodos más pequeños, que si los maneja el DANE para el Banco de la República y datos de gobierno, son, son datos que como que lo confunden a uno. Una inflación del menos 15% ya sería muy preocupante. Sería como yo decirles a ustedes que si yo voy y me compro, ¿qué? Una gaseosa que me vale 100 pesos, pues ya no me vale en este momento 100 pesos, sino que me vale 85. Pues algunos dirían, pues qué bueno, porque si bajan mucho los precios, a mí me va a rendir más la plata. Recuerden que esa inflación es tan peligrosa como la más, le tengo más miedo a Hola, la primita, inflación. ¿cómo está? Prima, mira que yo le cobré los 30.000 y le dije que le iba a renovar hoy. Pero mira que... Fernando, si quieres apaga el micrófono. Resulta que, muchachos, hay algo allí que, bueno, les decía que la deflación para mí casi que es más peligrosa que la misma inflación. Cuando hay deflación, pues hay algo supremamente delicado allí. Las empresas, las personas no están comprando porque no tienen plata, y si no tienen plata es porque no están trabajando, y si las empresas no están vendiendo, pedir más personal, las compañías. Es verdad que estamos viviendo en este momento un, un efecto de pandemia bastante negativo, pero, pero no, se espera que la inflación, pues decían por allá unos analistas de dinero y el tiempo, creo, de la República, que dando que la inflación en este momento, pues a final de año, sea siquiera cero, que no va a ser ni positiva ni negativa, sino que va a ser cero. Eso no es bueno, pero me parece que son muy optimistas. Y eso se llegará a dar, pues yo diría que nos tenemos que dar por bien servidos. La realidad que están mostrando los efectos ahorita es lo que dice Edil. Eh, el DANE está comenzando a decir que hay una inflación negativa. Y pues, ¿qué necesitamos para solucionar eso? Eh, que esto pase rápido. Casi que yo diría que está atado a la vacuna. Entonces, yo diría que si voy a hablar cosas locas aquí con usted, si hoy o mañana dijeran, ya está lista la vacuna, aquí están los 50 millones de dosis, salgan los 50 millones de colombianos que les vamos a aplicar la vacuna, ya pasado mañana salimos todos a la calle. Yo diría que en estos últimos meses del año la economía se recuperaría mucho, porque es que hay algunas personas que están locas por salir, lo pueden ver ustedes en las noticias, están locas por ir a discotecas, por ir a restaurantes, por ir a los cines, centros comerciales, salir a comprar, a gastar. Hay un encierro ahí que está causando un estrés muy delicado. Cuando esa gente salga a gastar, inmediatamente la economía se vuelve a activar y las empresas tienen que volver a contratar personal, vuelven a comprar materia prima y rápidamente nos acomodamos como al ritmo que llevábamos. Pero si la vacuna no sale ni este mes, ni en los próximos 3 meses, ni en los próximos 6 meses, es el- la preocupación es aún mayor. No sé si fui claro con él. Pues la plata sí la hay, muchachos, en el país. Las ganas de gastar también las hay. Las ganas de salir a gastar gasolina, pagar peajes, ya lo que les decía ahorita que hagamos una salida académica para el túnel. Las ganas de salir simplemente uno sale y desde que sale gasta porque uno compra un helado, paga peaje, paga parqueadero, paga lavadero de carro, se compra una agua panela con queso. Desde que uno sale gastando y cada vez que uno gasta, simplemente está dándole movimiento a la economía nacional.
Entonces, hay que poner mucho cuidado allí. La inflación sí está muy bajita, ojalá que no llegue a términos tan negativos. Pero chicos, ¿cómo hace para medir la inflación? Simplemente dice que hay un departamento que es el DANE, y el DANE lo que hace es mediante el IPC, que es el índice de precio al consumidor, que simplemente está por acá en un problemita. Ustedes me dicen si lo están viendo en pantalla. Si están viendo esta hoja en pantalla, muchachos. Sí, Ah, sí muy se bien. ve. Bien. Entonces, por aquí hay un Sí, problemita profe. para que entremos en materia rápidamente, porque me estoy quedando ya como sin voz, porque estos trabajos virtuales son bastante desgastantes, son más desgastantes que los presenciales. Chicos, dice por acá un problema. Quiero que tengan por allí calculadora o lo trabajan ahí en el computador en Excel o en el cuaderno. Me ayudan con esto. Dice, con la siguiente información, determine el índice de precios al consumidor para el año base, el año 1 y el año 2 de una canasta familiar compuesta por alimentos, vivienda, vestuario y ocio y recreación. Ocio y recreación son el mismo rublo. La distribución del ingreso es, o sea, el DANE ya estipuló que en promedio las personas, pues para este ejemplo, no es que sea real, pero para este ejemplo, el DANE ya estipuló que para las personas el ingreso lo gastan de la siguiente manera: el 30% en alimentos, el 25% en vivienda, el 25% en vestuario y el 20% para ocio y recreación. Pues a mí me gustaría que esto fuera muy real, pero realmente de pronto no nos queda el 20% para ocio y recreación. Chicos, entonces, ¿qué hay de particular acá? Simplemente el DANE dice, en promedio las personas en Colombia, las familias, cómo se están gastando su ingreso. Si se ganan 1 millón, 2 millones, 10 millones, ¿cómo lo gastan? Pues simplemente estipularon que el 30% para alimentos, el 25% para vivienda y así sucesivamente. Lo que tienen que sumar estos 4 porcentajes, ¿cuánto debe ser, nosotros? Chicos, matemática rápida. 30 más 25 más 25 más 20, ¿cuánto es? 100%. Es el 100. O sea que ahí están calculando, muchas gracias, Mario. Ahí están calculando que simplemente las personas se gastan todo lo que se ganan, las familias se gastan todo lo que se ganan en estos cuatro rubros, creo que tenemos. Entonces simplemente nos dicen el, el IPC, o sea, el índice de precio al consumidor para el año base. Entonces simplemente si vamos a hacer este ejercicio para el año base, tenemos que hacer allí. Lo que vamos a hacer allí, por ejemplo, vamos a tomar ese. Voy a escribir por acá. Me dicen si lo están viendo. IPC, voy a colocar acá para el año base. Me dicen si alcanzan a ver allá, por favor. Sí, señor. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, si queremos encontrar ese IPC para el año base, simplemente vamos a hacer una operacióncita. Esa operacióncita que vamos a hacer es que vamos a decir que esto es igual. Bueno, miremos cómo lo manejan allá con calculador, o si lo quieren hacer Excel, o lo quieren hacer manual. Simplemente tomamos los 4 porcentajes. Ya los perdí por aquí. Los 4 porcentajes son 30%, 25, 25 y 20. Listo. O sea que para este alimentos es el 30%. Voy a colocar 30 que multiplica, como el primero que me están pidiendo es el año base, simplemente voy a hacer el comparativo de los precios de ese año base con los precios de ese mismo año base. O sea, 20 dividido 20. Muy bien, ahí ya tengo un rublo establecido, pero a este le tengo que sumar el 25%, o sea, el 25 por, abro paréntesis,
35 dividido 35. Esto nos va a dar un valor que ya sabemos cuánto nos va a dar, pero para que nos quede bien claro. Más el otro rublo también es 25 por, abro paréntesis, 400 dividido 400. Más el último es el 20 por, entre paréntesis, 10 dividido 10. Entonces, simplemente aquí, los que lo pudieron hacer allá en calculadora y en Excel, ¿cuánto les dio? O ninguno lo hizo. 100%, profe. Muy Profe, bien. ¿por qué lo divide entre sí mismo? Y va a dar 1. Porque como es el año base, lo estoy comparando con los precios de ese mismo año. O sea, como para tener una base para arrancar a comparar los otros años. Nos va a volver a copiar la formulita para dejarla ahí Así. tal cual. Mírala acá arriba. Luis, ¿la ves aquí arriba? Ah, sí, señor, muchas gracias. Ahí está. O sea que simplemente identifiquen esto, muchachos. Esto no es de mucha utilidad este año base, porque simplemente este es como el año donde vamos a comenzar a comparar si hay inflación alta, si hay inflación bajita, o si hay deflación, o simplemente no hay inflación. Entonces, es el año base. Pues vamos a decir que este año base es el 2015. Ese es el que vamos a comparar, por decir cualquier cosa. Entonces, simplemente tomé los porcentajes que me dieron, que fueron 30, 25, 25 y 20, acá están. 30, 25, 25 y 20, y los multipliqué con la variación de precios, pero como son los precios del mismo año, no hay variación, y siempre un número dividido el mismo número nos va a dar 1. Y todo número multiplicado por 1 nos da el mismo número. Entonces simplemente nos quedó 30 más 25 más 25 más 20 igual a 100. Ese fue ese fue el resultado que obtuvimos aquí. Pero ya vamos a hacerlo con otro, porque es que el cuadrito también nos muestra los precios del año 1. O sea que si este era el año 15, el 2015 por decir algo, este ya es el año 2016. Vamos a ver qué pasó si en el año 2016 hubo una inflación alta, bajita, o qué sucedió allí. En ese momento todavía no vamos a encontrar la inflación, simplemente vamos a mirar el comportamiento. Vamos a mirar el comportamiento de los precios. A ver si puedo hacer algo por acá. Muy bien. Entonces, pero este sería el IPC. Del año 1. Año 1. Vamos a ver qué pasó. Si este es el 2015, vamos a ver qué pasó en el 2016. Pero esta formulita, por optimizar tiempo allí, voy a simplemente como obviar unas cositas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Miren el comportamiento de los años. Como ya no lo voy a comparar con el mismo año como lo hice en el anterior ejercicio, sino que ya tengo el año 1 y lo voy a comparar con el año base. Entonces, ¿qué tengo que hacer allí? Simplemente voy a cambiar que en este primero, en el numerador, ya no es 20, ya es 25. ¿Por qué es 25? 25 dividido 20. Esa es la variación que hay en alimentos del año 1 al año base. Me dicen si soy claro. Acá en este primer fraccionario ya no es 20 sobre 20, sino 25 dividido 20. ¿Cuál sería en el segundo? 37. Muy bien. Sobre 35, sí. Muy bien. ¿Cuánto sería en el tercero? 450. Muy bien. ¿Cuánto sería
En el cuarto. 11. Muy bien, muy bien. Entonces, simplemente miren que cambié, ya no nos va a dar el mismo resultado, porque simplemente ya tenemos valores diferentes allí. ¿Qué valor nos dio? 114,05. Muy bien, un 114,05. Quitémosle unos decimales a este para que no quede tan extenso, o lo podemos dejar sin decimales porque ese 0,5 realmente es muy bajito, pero dejémoslo así. Dejémoslo así. Entonces resulta, muchachos, que miren que ese es simplemente el IPC del año 1 con respecto al año base. Entonces mire que los precios se aumentaron, los precios se aumentaban ahí. Realmente pasó de un 100 a un 114,05. Hay algo interesante para analizar. Pero Profe, eso igual, significa que aumentó el 14%, pues eh, analizando la cifra. ya vamos para allá. Sí, señora, ya vamos para allá con eso. Muy bien. Entonces, pero antes, por ahora simplemente estamos hallando el índice de precios. Ya ahorita vamos para... Muy bien, muy buena pregunta, Jerry. Voy a copiar así como por favor lo que hice ahorita. La facilidad que tiene Excel. Claro, van ustedes también allá porque uno haciéndolo es que encuentra por ahí cositas. Ahorita vamos a encontrar el IP del año 2. El IPC, la fórmula completa, el IPC del año base, que tengo que en el paréntesis quedo que 27. en tercero. 471. Profe, Muy siempre bien. se va a usar en el de base ese mismo valor, no se altera nunca. Sí, por eso se llama año base. Por eso es la base. Okay. Sí, porque ustedes necesitan. Pero es una muy buena pregunta, Vilma. Ahí me resolviste una pregunta que tenía por allá para el parcial, una cascarita. Pero, pero excelente pregunta, Ah, no, profe, usted es el Vilma. propio para poner cascaritas. No me digas eso. Lo tengo pillado, sí, Yo creo que no, porque si fuera bueno para eso, no me sacarían todos 5. En cambio, los parciales que yo califico son todos. Y ahorita más que parciales, mejor dicho. Chicos, resulta que sí. Lo que pasa es que para poder comparar un año con otro, pues tenemos que tener una base. Si no tenemos la base, pues no va a haber comparación. Si arrancamos, por ejemplo, a comparar y colocamos el año base, por ejemplo, 2020, chicos, pues aquí nos daría simplemente el 100%. ¿Y qué pasaría al próximo año? Pues tenemos que esperar que pase el 2021, cómo se comportan los precios, que nos den los valores, para poderlo comparar con este 2020. O sea que tenemos que tomar es como un año base para allá más atrás y a partir de ese año base comenzar a ir contabilizando. Pero la pregunta que hace Edilma es excelente, ya les voy a decir por qué. Entonces ustedes me dicen si les dio igual. A mí me dio algo como 124,5. Sí, profe. Muy bien. O 51, no hay, con dos decimales. Perfecto, entonces, simplemente si nos están diciendo, muchachos, vea, el comportamiento que determinó el DANE son estos 4 rubros: alimentos, vivienda, vestuario y ocio y recreación. Este ocio y recreación van en el mismo renglón, como lo vemos aquí, y equivalen al 20%. Entonces, simplemente el DANE lo que hace es decir, bueno, con respecto al año base, el comportamiento fue para el año base 100, siempre va a ser 100 porque lo estamos comparando con el mismo año. Entonces siempre va a ser 100. Tómese el año base que se tome. Para el año 1 fue el 100, fue 114,05 y para el año 2 fue 124,51. Ese es el dato que simplemente le entrega casi que
el DANE al Banco de la República. Ya lo que hace el Banco de la República es ir a hacer otra operacióncita que ya las voy a enseñar a hacer. Pero vamos a la pregunta que hacía el muchachos. O bueno, antes de eso, ¿cuál fue la variación del año base con respecto al año 1? O sea, como cuánto es la diferencia ahí. 14,05. 14,05. 14,05. Muy bien. ¿Cuánto es la variación de el año base con respecto al año 2? 24,51. 24,51. Muy bien. Pero puede haber otro efecto, muchachos, que es el siguiente. ¿Cuál es la variación entre el año 1 y el año 2? Y ese es el que se va llevando regularmente en el país como acumulativo. Se tiene un año base, pero aparte de eso se analiza como el comportamiento año tras año. Año tras año se analiza el comportamiento allí. Entonces, muy bien, ¿qué haría Profe, qué el pena interrumpirlo. señor? Yo tengo una duda. Es que entonces, a mí al sacar ese porcentaje me quiere decir lo que la población consumió en un año. Es lo que No, entiendo. no, la variación de los precios. ¿Cuál fue la variación de los precios? Le miden ahí la variación del precio. ¿De acuerdo? ¿Fui claro allí, Anderson? Anderson, ¿sí fui claro allí? Señor, ya logré Muy bien. entender. Gracias. Voy a mirar, vamos a hacer este ejemplo, muchachos. Ustedes quieren que lleguemos a la inflación de una vez. Vamos a definir la tasa de inflación, que casi que esto es lo que nos interesa, esto es lo que nos hablan permanentemente en economía, esto es lo que nos hablan en macroeconomía, esto es lo que nos hablan que nos afecta el bolsillo, esto es lo que nos hablan de que cuando vamos a mercar venimos como aburridos porque no me alcanzó, por decir algo, si en enero yo mercaba con X cantidad de plata, ya ahorita en septiembre ya esa X cantidad de plata no me alcanza, ya tengo que traer más poquito mercado, entonces me vengo como aburrido. Y simplemente nos venimos aburridos porque hablamos por aquí en Colombia de una inflación del 3, a veces del 4, del 5, hemos subido últimos años a veces hasta el 6%. Pero no quiero pensar cómo estaríamos de aburridos si nos hablaran de una inflación del 1000%, del 100.000%, de 1,5 millones%. Eso es algo supremamente catastrófico. Entonces, muchachos, voy a colocar aquí algo que dice así. A ver si soy capaz de hacerlo en un solo renglón. Vamos a mirar que me quede como una formulita. Vamos a inventar acá con Excel. Vamos a decir que simplemente el IPC año 1, menos el IPC del año base dividido, esto parecido aquí, dividido el IPC del año base allí estaría la tasa de inflación. Entonces, por favor, ayúdenme a buscar la tasa de inflación entonces. Claro que ya lo había sacado por allí una compañera. El IPC del año 1 menos el IPC del año base dividido el año base. ¿Cuánto nos da ello? Profe, a mí me dio 113,05. ¿Seguro? A mí me dio como 0,1405. Sí, 0,14. Porque ¿cómo quedaría allí? Quedaría como 114,05 menos 100. Ahí daría como 14,05. Dividido 100
daría como 0,1405. 1405. 0,1405. Sí, 0,1405. Muy bien, chicos, pero simplemente este es un decimal. ¿Y cómo pasamos un decimal a hacer un número en porcentaje? Pues yo puedo colocar aquí y simplemente le muestro este signo de aquí arriba en Excel. Y me dice que es un 14 y le doy dos decimales y me dice que es un 14,05. O sea que la inflación para ese periodo del año hacia el año 1 fue el 14,05. Pero pues si ustedes no tienen allí la opción de Excel de porcentaje, simplemente lo multiplican por 100. Toman ese decimal que es 0,1405, lo multiplican por 100 y ya saben que es porcentaje, le anexan aquí el símbolo de porcentaje. Me dicen si fui claro hasta ahí, muchachos. Sí, profe. Sí, señor. Muy bien. ¿Cuál es el... a ver, Profe, no la escuché bien 0,20 por el... 0,24, profe. muy bien, pero dímelo en porcentaje. Ok. O hagámoslo acá en la fórmula, ¿cómo quedaría? Esto es igual, 24%, muy bien, 24,51. por ciento. Muy bien, Edilma. Bueno, hagámoslo aquí como en Excel que nos da cierta facilidad. Y yo podría decir aquí que esto es igual a este menos el año base. Esto pues lo debería encerrar entre paréntesis porque hay una operación indicada allí. Y esto dividido el año base, que es este nuevamente. Y me dio algo como 0,245080, bueno, un número grande, pero simplemente para sacarlo del decimal y convertirlo en porcentaje, lo multiplican por 100, o sea que les da 24,5, me dijo Edilma. ¿O qué me dijo? 24,51%. Sí, señor. Muy bien, muy bien. O los que estén trabajando en Excel, simplemente se paran aquí, le muestran el signo aquí de porcentaje, ahí le baja siempre un valor cerrado, un número entero, pero sería error porque debemos colocar como mínimo dos decimales. Al colocar dos decimales nos da como 24,51%. Es la tasa de inflación del año 2 con relación al año base. Pero aquí está la cascarita que les tenía, pero Irma la identificó antes de que yo lo dijera, supremamente hábil. Chicos, ¿cuál sería la tasa de inflación del año 1 con respecto al año 2? 9%, 9,5%. Vamos a mirar. Esto sería igual a qué? ¿Quién me ayuda? 124,51. Muy bien. 124 menos, 114,05. muy bien. Esto lo colocamos entre paréntesis para que no nos dañe la operación allí. Y esto va dividido. 114,05. Muy bien, muy bien. Ahí ya conocía este tema. No, señor. Para nada, profe. Calculadora le dan porcentaje. Yo voy a porcentaje y que me dé dos decimales. Si ustedes me arrojan por allá un
un valor del 9%, esto está mal. 9,17. Eso, porque yo sé que no es 9%. Al ponerle dos decimales, me dice que es 9,17% y ese sería la tasa de inflación, lo hay que saberlo determinar muy bien, del año 2 frente al año 1. Ahí ya desaparece el año base. ¿De acuerdo? Ahí lo dividió en qué año. En el año 1, o sea, 114,05. Profe, y así sucesivamente, entonces, a medida que se van incrementando los años, va a ser el año base el año anterior. Sí, señor. Pero miren que para arrancar se necesita tener un año base. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, por decir algo, el año base aquí, como dijimos ahorita, fue el 2015, este es 2016, este es 2017, y así sucesivamente se va. Hago otra pregunta. Voy a colocar esto por aquí en amarillo. Luisa iba a preguntar algo. Pero qué pena, si me puede explicar por favor de dónde sale ese 9,17%, qué pena. Sí, señora. Mira, Luisa, como voy a tomar la tasa de inflación, pero del año 2 con referencia al año 1, pues en Sí. este caso se convirtió el año 1 como en el año base. Entonces resulta que lo que yo voy a decir es, mira, aquí está la fórmula. Yo dije 124,51 Ujú. menos 114,05, Ujú. lo encerré entre paréntesis y lo dividí otra vez en 114,05. Ah, ok, profe. Muchas gracias. O sea que miren que no tomé el 100 en este momento para nada. Este 100 ya lo dejé allá como año base. Muy importante, sí, para los cálculos que estamos haciendo. Claro que sí, pero ya lo dejé allá aquí. Profe, mil gracias. Luisa. Chicos, una pregunta ahí económica. Miren que subrayé dos valores aquí que nos dieron el IPC o la tasa de inflación del año 1 y la tasa de inflación del año 2. Eh, ¿Qué año tuvo mejor comportamiento económico? El del 9,17. Muy bien, muy bien. ¿Quién me dijo eso? Diego. Luis Fernando Benavides. Luis Fernando, excelente. Si tuvimos una inflación del 9,17, pues no es una inflación que digamos que excelente comportamiento económico, no, es alta, pero es mucho mejor que un 14,05. Claro que sí. Gracias, profe. Profe, se le está entrecortando. Bien. Chicos, por acá les tengo, ya por acá. Ahora sí, profe, pero se le estaba entrecortando. Espera que me regáleme un segundo. Para que vean que soy capaz de hacerlo por acá.
me dicen si ustedes ven por eh, IPC y Profe, yo no veo nada. entonces Profe, no, no se ve nada. Y cortado. Ah, ya. sí, Sí, señor, chicos, ya. pueden ver el Excel. Sí. ¿Sí? Ah, bueno, entonces miren Sí, que nos señor. están pidiendo, Pero se ve, se ve cortado arriba. No, pero yo ya les señor. digo que es. Ok. Es el mismo encabezado de arriba que nos dice hallen el IPC para el año base, el año 1 y el año 2 de una canasta familiar compuesta por alimentos, vivienda, vestuario y ocio y recreación. La distribución del ingreso está, este no es el mismo al otro, no, este no es el mismo. Está distribuido de la siguiente manera el ingreso. 30% para alimentos, 10% para vivienda, 15% para vestuario, 15% para salud y 30% para ocio y recreación. Antes de ustedes comenzar a hacer el ejercicio, muchachos, sumen esos sus porcentajes y me dicen cuánto les da. Profe, ¿da 100 o qué? Sí, sí 30. da, sí. Muchachos, Sí, da 100, profe. si da un valor diferente a 100, algo está malo ahí. Hay algún rublo que no estamos contando, no se está llevando a cabo y si hacemos el cálculo allí, pues simplemente nos va a dar un resultado erróneo. Entonces, simplemente ustedes tienen que calcular que 30 más 10 más 15 más 15 más 30 les debe dar 100. Entonces, como ya tienen los valores, muchachos, en los porcentajes primero, ya saben, es 30, 15, 15, 30. Por favor, ayúdenme con cuál es el IPC para el año base. Profe, ¿nos puede bajar un poquito para ver los porcentajes? Sí, Gracias. ahí está bien. Sí, señor, gracias. Muy bien. Chicos, ¿por qué no le toman una fotico ahí o una captura de pantalla? Yo voy llamando a lista y vamos optimizando tiempo, ¿les parece? Me dicen cuándo lo puedo hacer. Ahí debajo de salud, ¿qué sigue? Es que no alcanzo a ver. Debajo de eso, los valores son 300, 320 y 330. Chicos, Carol Jimena, Presente, profe. sí, Lorena,
Luis Fernando, Adrián, Presente, profe. Presente, profe. Diana María, Diana María Castañeda, ¿está por ahí? Profe, ¿sí me escucha? Ya le escuché, muy bien, muchas gracias. Luisa Fernanda Inés, sí, pero Luisa Fernanda Melines, Profe, yo. muy bien, gracias. Albeiro López, Sí. muy bien. Presente. Diego Alejandro Pava, Presente, profe. listo. Daniel Humberto, Presente. Lady Joana, Presente, profe. Presente, profe. Jessica Tatiana Cortés, Presente, profe. Anderson Fernando, Profe, listo. Edilma, sí. Diana Patricia Vega, creo que no. Muy bien. Listo, chicos, cuéntenme en cuánto les dio el año base. 100%, 100. 100, profe. 100, exactamente. El año base siempre nos va a dar 100. Entonces ya 1. Entonces, Muy bien. Les digo el IPC del año 2. 163,31. 163.
No escucho bien. 163 a los de... Esperemos que no estemos todo alto. Revísame allí. Yo me con los valores pues para exonerar del próximo parcial. A mí me gusta exonerar en los parciales. Ustedes lo saben. Profe, ya lo rectifiqué, me da 146,31. 146. Me parece, Nelcy, que sigue estando un poquito alto. Vamos a plantearlo. Vamos a plantearlo por aquí. Porque el primero nos dio muy parecido. 24.65. Sí, da 124 y fracción. Nelcy, rectifícalo allí, a ver. Tú me tomaste, el primero fue 30, el segundo 10, el tercero 15, 15 y 30, ¿cierto? Sí, profe, ya voy a verificar. Y entre paréntesis va 170 dividido 150. El que sigue 325 dividido 300. El que sigue 320 dividido 220. El que sigue 200 dividido 120. Y el que sigue 330 dividido 300. Entonces da Me como, gané la exonerada. no, pero no perdonan nada. Digo, pero no han hecho nada ahí todavía, falta encontrar la tasa de inflación. ¿Cuál es la tasa de inflación para el año 1 y el año 2? Cuando les digo el año 1 y el año 2, Este año, en este año, ¿cuánto es que nos dio? 114.87 me dio a mí, sí es. Sí. Listo. Allí también depende como de los decimales que estemos tomando, pero pues no podemos tener variaciones tan altas. Pero entonces, ¿cuál fue la tasa de inflación para el año 1 con respecto al año base? Es del 14,87%. Muy bien. ¿Y cuál fue la inflación para el año 2 con referencia al año base? $24.65. Muy bien. ¿Y cuál es la tasa de inflación del año 2 con referencia al año 1? $9,4. Por ciento. Sí, 9 algo. Muy bien, Nelcy. Chicos, claro lo del IPC, claro lo de la inflación. De todos modos, les voy a dejar un ejercicio, dos ejercicios en plataforma para que ustedes practiquen, lo interpreten así como lo hicimos acá y en la próxima tutoría tenemos, si saldrán siquiera unas 10 preguntas de esos temas que hemos hablado, de política monetaria, política fiscal, política cambiaria, política ambiental, podemos hablar también por allá de inflación, de IPC, de cálculo del indicador. Creo que si salen por ahí unas 10 preguntas.
Entonces, muy puntuales. Nos vemos por allá el próximo martes, con ayuda de Dios. Profe, Ojalá. esta clase la puede subir a la plataforma, por favor. Claro que sí, claro que sí. Pero la subo ya yo creo que mañana por la tardecita o pasado mañana, porque la plataforma se me demoró un poquito en convertirme el video. Ah, bueno, profe, Sí, muchas pero gracias. yo la grabo, la verifico. Sí, y la estoy grabando. Entonces yo se la subo mañana, si Dios quiere. Practiquen ello. Esperamos que la próxima tutoría no esté tan afónico como hoy. Me alegró Profe, mucho, señora. en este caso, pues todos los IPC nos dio positivo, en caso de que nos dé negativo. Ah, sí, claro, porque ¿en qué caso nos podría dar por allá valores negativos? En caso que, por ejemplo, lo que estamos viviendo en este momento, que si en los alimentos las personas se gastan en el año base 150, en el año uno, por decir algo, ya no se gastan 150, sino que se gastan 100. Entonces, miren que ahí tendríamos un comportamiento negativo. Entonces, claro que sí. Allí, pues, ya no tendríamos una inflación, sino más bajita, o también una deflación, cuando nos da antes inferior a cero. Mucho cuidado Y con que eso también nos lo tengamos va a colocar en el parcial. este tallercito, No, no, no. En caso estos de que nos dé cuadritos. negativo. No, en caso de que nos dé negativo. Sí, pues podemos hacerlo, claro, ustedes ya están en No, capacidad. no, no podemos hacerlo. Chicos, pero resulta que, miran que si ustedes les da uno negativo, por ejemplo, estos dos, alimento y vivienda, son menores a este 150 y 300, nos vaya a dar negativo, porque estos otros hayan crecido. Entonces, lo que hay prestación es hablar de los precios generalizados, o sea, no de unos poquitos precios, sino generalizados. Si el comportamiento o la tendencia fue a crecer, lo muestra como crecimiento. Y si la tendencia fue a disminuir, así lo muestra y así lo tenemos que interpretar. Pero sí se me escapaba algo, muchachos. Quiero que por allá me consulten qué es la inflación y tipos de inflación. Vamos a encontrar por allá lo que es una inflación moderada, inflación reptante, inflación galopante y inflación de demanda, inflación de costos. Entonces quiero que me consulten a qué nos referimos con esos tipos de inflación. Y después cada definición de una inflación de esas son un renglón máximo, dos renglones. Pero yo quiero que ustedes preguntan, chicos. Chicos, nos vemos el próximo martes. Muchas gracias por la puntualidad, por la asistencia y por la participación. Que pase Listo, buena profe, noche. muchas gracias. Muchas Les gracias. expande, que Bueno, se profe, mejoren. que se mejore. Muchas gracias, profe. Muy amables. Un abrazo. Chao, profe, que descanse. Gracias. Gracias. Feliz Vale. noche, profe, gracias. Gracias, Luisa. Chao. Chao.